Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos los ponentes anteriores. La verdad que me ha parecido muy interesante. Hay poco tiempo, por tanto, voy a pasar ya directamente a dar la palabra a Rubén Nogueira, profesor del Instituto Infante Don Juan Manuel, y hoy su ponencia va a versar sobre ver, analizar, saborear el saber fonológico de la lengua de signos. No digo nada más, le doy la palabra al ponente. Mariano, buenos días a todos, asistentes, conferenciantes, organización. En primer lugar, por supuesto, es de bien nacidos ser agradecidos. Agradezco enormemente esta invitación, una invitación que, igual que en otras ocasiones, es un poco sucedánea de a quien yo considero mi maestro, que es el señor doctor Ángel Herrero Blanco, a quien le mando muchos recuerdos aquí, a quien va el primer agradecimiento especial, entre otras cosas, por darme la idea genial y principal de la presentación que voy a hacer hoy aquí, y es hablar del sistema de escritura alfabética de la lengua de signos, bueno, de una manera un tanto especial. En segundo lugar, aunque no menos importante, tengo que agradecer, y ya que están aquí presentes, por orden temporal, no por otra cosa, a la doctora también Inmaculada Báez Montero, que está aquí, Carmen Cabeza Pereiro, que no está, que fueron las dos iniciadoras, en mi caso, las que insistieron para que me metiesen en aquel curso de lengua de signos, que no sabía yo que iba a dar tanto de sí. Y en tercer lugar, a mi compañero de fatigas, Francisco Martínez, Paco, con quien tanto, como decía Hernández, con quien tanto he querido y sigo queriendo, centrados ahora en la educación de los alumnos sordos. Bien. En su caso, él siempre va por delante, y Francisco Martínez, Paco, lleva más años que yo en esta tarea, en el universo de los sordos y también en el universo educativo. Ambos trabajamos en un centro escolar, en un instituto de enseñanza secundaria, donde se desarrolla un programa especial del que vamos a hablar a continuación en el IES Infante Don Juan Manuel. Cuando recibí la invitación para asistir, para dar una charla en este congreso, y dado el título y demás, pensé en hacerlo inicialmente acerca de la gramática, del contraste entre las gramáticas de la lengua de signos y del español. ¿Por qué? Porque es en lo que más trabajamos y creo que una de las cosas que más nos ayuda a mejorar el nivel de español de los sordos. Pero bien es verdad que después pensé, bueno, intuyo que aquello va a estar lleno de maestros de sordos de toda España y parte del extranjero y demás. Un poco de pena, porque al final yo he hecho algo de menos, ¿no? Es decir, que una mayor asistencia de más personas sordas, incluso, cuya experiencia es fundamental, como acabamos de ver, aunque también, igual que mi compañero Paco, se me queda un poco en el tintero. Les preguntaría otra vez a todos y cada uno, vale, bien, pero ¿cómo has aprendido? ¿Qué estrategias te han valido? ¿Qué actividades, qué tareas recuerdas tú que te sirvieron para fijar determinadas cuestiones a la hora de aprender a mejorar la escritura? Porque yo he oído, y esto es lo bueno de actuar casi de último, ¿no? Que puedes hacer una recopilación. He oído muchas cosas, me detendría en un montón. Pero bueno, voy a ir al grano y voy a ponerme un reloj aquí también, porque si no me conozco, mi signo es este, y bueno, es un signo imparable. Bien, el título, esta ponencia está organizada en 5 puntos fundamentales. El primero de ellos, denominado Leer para asignar. La propuesta que se presenta a este congreso, efectivamente, no está centrada en leer para hablar. Bueno, de eso hemos oído a lo largo de estos 3 días de congreso un montón, ¿no? Las propias experiencias de los sordos centradas fundamentalmente, ¿no? Se ha dicho aquí de manera literal. Y entonces leía y repetía como un loro, como un loro, como un loro. Que no sé, llegados a este punto, a lo mejor también es una estrategia válida. Yo creo que no. Pero bueno, es la estrategia que ha ocurrido en la mayor parte de los casos. Bueno, en nuestro caso, en el caso que nos compete ahora, vamos a hablar de leer para asignar, mediante el acceso a estas habilidades fonológicas que están implicadas en la lectoescritura, pero con la novedad de que lo vamos a hacer, porque lo estamos haciendo, a través de la lengua natural del alumnado sordo, a través de la lengua de signos. Y me refiero al sistema de escritura alfabética, que la propuesta, un tanto atrevida,
pero ahora les voy a ir explicando por qué considero que debería ser adquirido cuanto antes, porque esto mejoraría el aprendizaje de otros sistemas fonológicos también, como la escritura del español, y la ayudaría a progresar, al menos en sus estadios iniciales, ¿de acuerdo? Porque se está viendo también aquí, la mayor parte de los sordos que han presentado sus experiencias vitales alrededor de la escritura han concluido diciendo, y bueno, y no sé, y aprendí de forma autónoma, y aprendí, y no de manera consciente. Si a mí me preguntasen, ¿a ti quién te enseñó español? Yo recuerdo nombres y apellidos de maestros, fundamentalmente. A mí me enseñaron a leer mis maestros, 2 principalmente, los que tuve en la escuela. Y tengo recuerdos de cómo lo hicieron, y me recuerdo a mí mismo fines de semana y repitiendo una frase y otra, y la que iba más allá, la siguiente. Una vez terminadas estas tareas, comenzó la instrucción gramatical, instrucción que, me atrevo a decir que, desgraciadamente, porque la conozco de primera mano, porque la enseño, es un engorro. El currículo de lengua española se repite desde quinto de primaria, sexto, más de lo mismo, y venga las categorías gramaticales, y venga en primero de la ESO, y llegamos con nuestros alumnos a segundo de bachillerato. ¿Y esto qué es? Un adverbio. Como un adverbio, muchacho, después de todo este tiempo, más de 6 años. Es decir, es curioso, ¿no? Es curioso como también muchas veces damos por hecho el éxito asegurado a través de la oralidad, y no es así. Bueno, decidí titular esta charla, ahora que además de lengua castellana imparto griego a alumnas sordas de segundo de bachillerato, pues por la gracia y por recurrir al étimo. Al hablar del saber fonológico recurrí al étimo compuesto de 3 etimologías que son ver, porque se sabe aquello que se conoce, porque se ha visto, y está en la raíz del término jorao, la historia. La historia es la reproducción de aquello que hemos visto, ¿de acuerdo? Se sabe también aquello que puede ser analizado, troceado, segmentado, el término esquire, del griego, de donde proceden, términos ingleses como scissors, las tijeras que trocean y que nos permiten acceder a ese saber analizado. Y además se sabe, y esto es la parte así más poética y más bonita, aquello que realmente hemos podido saborear. Lo que no saboreamos difícilmente lo podemos saber. Esto nos lleva además a otras reflexiones que están entroncadas directamente con los sentidos que acabo de mencionar, fundamentalmente para poder saborear algo. En nuestro caso, consigo saborear a través de la audición, cuando leo o cuando escucho un poema o una canción, algo que difícilmente puede saborear alguien que no oye. El mirar, por tanto, y el observar están en la base del conocimiento humano. La vista, el análisis de nuestra experiencia propia, son los elementos que originan el saber en perfecta armonía, y son los elementos de los que además dispone el alumnado sordo para poner en práctica sistemas de escritura como el que hoy les vengo a presentar. Llama la atención, y aquí también se ha mencionado, que en toda la historia de la educación de los sordos, pues no muchos se hayan dado cuenta de un fenómeno tan importante y que supone realmente toda una revolución cognitiva, que es el empleo de la escritura de las lenguas de signos. Referidos al habla, he traído aquí algunos ejemplos que supongo que casi todos conocerán, ¿vale? Pues tenemos en la parte izquierda, allá desde el siglo XVII y XVIII, donde empezaron a surgir lenguas parlantes, ideas, incluso antes, porque ya en el Quijote se mencionaba una cabeza de santa parlante por ahí, haciendo referencia a este invento de Kircher, esta estatua citofónica, que para lo que servían, como muchos otros inventos que han intentado representar el sonido, era para que de alguna manera el sordo que no oye tuviese cierta conciencia de qué narices era eso del sonido, y para eso desarrollaron pues estas maravillosas máquinas parlantes, estas laringes artificiales como la de Kempelen, o más adelante también un inventor gallego como yo, que desarrolló un infructuoso aparatejo llamado el tecnefón. El tecnefón, que además se lo publicaron, fijaos, y estaba orientado hacia el mundo de los sordos, quien lo publicó fue aquella famosa imprenta de sordo del Colegio Nacional de Sordomudos y Ciegos de Madrid.
En cualquier caso, más adelante vendrían técnicas más novedosas como el espectrógrafo, que reproduce haces de voz, y todos esos inventos debemos reflexionar en que estaban pensados para esa representación del sonido, ¿no?, que parece que es un poco el deseo último. Bien, se mencionó aquí ya en una charla las palabras de el francés Bebian o las de Francisco Fernández Villabrille, que fueron de los pocos que mencionaban la necesidad de fijar signos. Fijaos, esta es la parte más importante, la fijación de los signos. Un sistema de escritura nos permite la normalización de la lengua, someterlo a una norma. E igual que de manera natural la norma, yo me sometía a una norma en castellano porque lo iba oyendo y escribiendo, lo iba oyendo y escribiendo, creo que es una posibilidad, en mi humilde opinión, que si de manera natural un sordo consiguiera hacer esto mediante un sistema que se le supone afín, que entra a través de la vista, pues podría pasar por un proceso similar, porque como decíamos ayer también hablamos de fonología en un sentido abstracto, no concreto, por supuesto no asociado a la realidad ni a la audición. Bien, pues hablaban tanto el uno como el otro de lo que denominaron mimografía, ¿no?, diciendo, suponiendo que el lenguaje mímico, esto es de una publicación de Villabrille y Ballesteros, allá por mediados del 19, suponiendo que el lenguaje mínimo hubiese llegado a todo desarrollo de que es susceptible, bueno, yo creo que ya estamos en esa etapa, y que los signos se hubiesen fijado definitivamente, bueno, todavía no estamos en esa etapa, y también confieso aquí que era una de mis esperanzas cuando se creó el Centro de Normalización Lingüística de la LSE. Dije, uy, esto es una suerte de Real Academia. Bueno, a pesar de que yo tengo bastante poca afición a los académicos de la lengua española, pero bueno, son los malos de la película y los que deciden fijar si una cosa, bueno, limpian, fijan y dan esplendor. En cualquier caso, fijan, que es la parte que a mí me interesa, y una parte de la que la lengua de signos todavía carece. ¿De acuerdo? Ese proceso de decir, esto es lo que vale y esto es lo que no vale. Como eso es lidiar con los usuarios de una lengua, introducirlo, fijarlo en una serie de normas que al menos, en mi consideración, deberían de tener en cuenta muchos maestros, muchos profesores de lengua de signos española, por ahí. Yo quiero creer que este proceso pues, se llegará a buen término porque es necesario, es uno de los pasos necesarios. Bien, suponiendo que estuviese fijada definitivamente en términos de ser empleados y reconocidos con exactitud e igualdad en todos los colegios por maestros y discípulos, es genial esta cita, suponiendo, decimos, ese alto grado de perfección del que todavía se halla muy distante, no cabe duda de que sería una ventaja inmensa poder fijar estos signos por medio de caracteres inmóviles y permanentes. Yo cada vez que lo leo me gusta más esta cita, análogos a los de la escritura, esta mimografía. Bueno, pues el siguiente paso, el contexto de nuestro ámbito de trabajo donde se desarrolla esta experiencia. Más del 75% de nuestro alumnado llega a la ESO con una competencia morfológica sintáctica muy deficiente, en consonancia, bueno, con los múltiples estudios que se han publicado. Huelga decir, o a lo mejor no, que leer y escribir van mucho más allá de la simple decodificación de un conjunto de signos gráficos. Hay que interpretar los mensajes. Además de esto, el asunto de la comunicación del alumnado sordo con familias, padres, madres, hermanos, pues también resulta, hasta cierto punto, contradictorio, diría yo. Contradictorio y a veces se convierte en un impedimento. Las experiencias que hemos visto aquí. No es que no signes, es que no, lo que tienes que hacer es hablar permanentemente. Los padres de nuestros alumnos lo dicen y en cambio han optado por incluirlos en un sistema de educación bilingüe, claramente bilingüe, donde la lengua de signos y la lengua castellana están exactamente al mismo nivel. ¿Por qué? Porque los resultados son nefastos, porque ven que sus hijos no acceden a la comunicación deseada. Por otra parte, también los propios alumnos, los propios padres, asumen el centro en ese sentido, bueno, como un lugar donde todos los problemas pueden ser solucionados, ¿no? Y esto pues no va a cambiar hasta que logremos pues una estrecha colaboración entre todos los agentes implicados en la educación del alumnado con sordera. Es un poco ilógico también que los alumnos en el centro de trabajo se comuniquen permanentemente en lengua de signos y con sus padres no se comuniquen.
de ninguna manera, en muchos casos. Nosotros hemos recogido encuestas en el centro en las que, bueno, hace poco llevamos a cabo un programa en el que una orientadora asistió para, bueno, una puesta en común de cómo era la comunicación en el hogar de todos nuestros alumnos, de nuestros 20 alumnos. Y los resultados eran coincidentes, todos pasaban por la misma. Bueno, pues yo me siento en la mesa, cosas que se han dicho aquí, que tampoco son nuevas. Me siento a la mesa y todos se ríen, y cuando yo pregunto me dicen, ahora te lo cuento, no, espera un momento, no. Y de hecho, de todas las experiencias de los más de 30 alumnos que ya han pasado por el proyecto ABC, realmente en los casos de sorderas profundas solo hay una alumna que puede llegar a su casa y decirle a sus padres que ha tenido un mal día, que se siente fatal, el por qué, y ser escuchada y ser consolada debidamente. El resto, porque así lo contaban en esta jornada que organizamos, opta por no decirlo. Es decir, ¿para qué? Si total me van a entender la mitad, ¿no? Y además ese grado de conformismo tiene mucho que ver con el universo fonocentrista donde vivimos, ¿no? Y el decir, bueno, el éxito radica fundamentalmente en decir, bueno, tú hablas, qué éxito, ¿verdad? Mira, estás leyendo este texto perfectamente, esto es garantía de éxito. No porque no estás interpretando el texto, que ese es el quiz de la lectura. Bueno, decía antes que trabajamos en un programa realmente bilingüe que comenzó en una escuela de primaria, donde continúa, ahora está en 4, y tuvo su progresión, su extensión, cuando terminaron los alumnos de aquella escuela, que está detrás de nuestro instituto, el Colegio Santa María de Gracia, pues se le dio continuidad en nuestro instituto, ¿de acuerdo? Esto fue allá por el año 2007, el curso escolar 2007-2008. La cuestión está en que en primaria, bueno, la diferencia fundamental es que en primaria eran los maestros de audición y lenguaje, los que estaban, los logopedas, los que estaban habilitados para enseñar en lengua de signos española. Y, bueno, nosotros nos vamos a centrar más en el caso de secundaria, porque la reforma, bien es verdad que la propia legislación, el hecho de que ya hubiese, de que la Administración cuenta con estos profesionales que se presupone que están dedicados a los sordos, pues no permitió el acceso a un profe, a un maestro signante permanentemente para estos niños. Y esto es la diferencia fundamental con la secundaria. En secundaria, que empezaba un poco más de cero, sí, se dijo, bueno, ¿qué hace falta? Hace falta que los profes se comuniquen directamente en lengua de signos con el alumnado, que impartan las materias directamente con el alumnado. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues lo normalizamos y lo hacemos igual que ocurre en los programas bilingües. Un profe que imparte geografía e historia en un programa bilingüe de alemán tiene que tener certificado un nivel X para poder impartirlo, ¿de acuerdo? Bueno, se propuso esa misma habilitación con un nivel B2 y se dispuso a numerosos especialistas. En la actualidad somos 9 profesores de lengua, de matemáticas, de geografía e historia, de dibujo, de tecnología, ¿de acuerdo?, de biología, y todos y cada uno estamos habilitados por la Administración de la Región de Murcia en lengua de signos española. Esto ha sido el elemento fundamental para el que podamos hablar de un programa bilingüe, ¿de acuerdo? Además de eso, y eso entronca directamente con la experiencia de enseñanza de este sistema de escritura, desde hace, claro, nosotros nos planteamos, además como profesores de lengua, la necesidad de recibir instrucción reglada en lengua de signos española. ¿Por qué? Por un motivo muy sencillo. Nuestros alumnos llegan con una competencia prácticamente nula, en cualquier lengua, muy escasa. Entonces no saben signar, no leen bien, no escriben bien. Si nosotros vamos a enseñarles utilizando como lengua vehicular la LSE, pues tendremos que dar una instrucción reglada en esa lengua. Así lo hicimos, pero curiosamente, bueno, lo hicimos, como de este tipo de experiencias hay muchas por ahí, se está impartiendo la LSE en este cole, en este otro, bueno, porque se permite así un poco de manera extraoficial, no oficial de todo. Y
Esto supuso que, por ejemplo, parte de nuestros alumnos, los que primero terminaron, ya eran estudiantes de universidad y no tenían su título. ¿Por qué? Porque el inspector dijo: yo no firmo un título de una materia que no está arreglada, que no existe. Muy bien, vosotros me decís que habéis impartido lengua de signos, han estudiado mucha lengua de signos, pero ¿dónde está eso en el currículo? Bueno, pues ocurre con la última reforma legislativa, la ley de mejora, entre comillas, de la educación, ¿vale? La calidad educativa, que haciendo una búsqueda así muy torpe de estas control F en el PDF, a ver si introducen algo de la lengua de signos, plum, de repente aparece, y en el bloque de materias de libre elección que pueden elegir y que depende de cada comunidad autónoma, donde están transferidas las competencias en materia de educación, pueden elegir cuestiones de ceguera, tiflología, no sé qué, y lengua de signos española. Y allá echamos a correr enseguida, el mismo día, Francisco Martínez y yo, a la administración a decir: muy bien, oigan, además están elaborando los nuevos currículos, ¿no?, conforme a los estándares de aprendizaje evaluables. Muy bien, queremos hacerlo de lengua de signos, queremos impartir esta materia. Y nos dijeron: vale, ¿quién lo hace? Nosotros. Ah, estupendo. Ah, ¿y sois profesores de lengua? Pues haced el de lengua también. No, gracias, tenemos suficiente con hacer el de lengua de signos, porque, bueno, fundamentalmente porque podríamos estar hablando aquí largo y tendido de cuáles son los beneficios y las cuestiones negativas relacionadas con esos estándares de aprendizaje evaluables. Total, que conseguimos, no sin pasar determinadas barreras, porque para una administración tampoco es fácil asumir no solo que la lengua de signos es lengua de enseñanza, porque mientras lo sea testimonialmente, pues parece aquello de: ay, qué bonito, mira cómo mueves las manos y los sordos te entienden. No, yo lo que le estoy diciendo es que voy a enseñar qué es un sustantivo, las categorías gramaticales, sintaxis, entonación ciliar, que voy a enseñar una gramática de cabo a rabo a mis alumnos, de una lengua que usted tiene que asumir como lengua de verdad, no como un apoyo, no como un testimonio, no, como una cosa real. Y hasta el punto de que 2 días antes de publicarse en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, organizaciones de amigos y padres de sordos intentaron echarla atrás diciendo: pero ¿esto qué es, señores? Esto son ustedes una secta, el mundo es de los oyentes, ¿cómo vamos a poner la lengua de signos al mismo nivel que el resto? Pero afortunadamente, y con el apoyo del colectivo social, del movimiento asociativo de personas sordas, salió adelante. Y no salió adelante solo en primaria, sino que salió en secundaria, ¿de acuerdo? Bueno, todo esto ya lo he ido contando en estos decretos que están aquí, en el área de lengua de signos. Bien, y de hecho aquí he copiado un estándar que aparece, esto es oficial, esto aparece en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. La asignatura se imparte en primero, en segundo y en tercero de la educación secundaria obligatoria. Está dividido el currículo en 2 destrezas, bueno, lo que antes se llamaba destrezas, bloques ahora. Uno el bloque de comprensión y otro el bloque de expresión e interacción de textos signados. Como ya llevábamos años enseñando este sistema de escritura y como veíamos fundamentalmente que apoyados en este sistema de escritura se valían de él para aplicarlo a la fonología del español, dijimos: pues matamos varios pájaros de un tiro y por supuesto lo vamos a introducir en el currículo. Y ahí está. De esta manera, uno de los estándares dice: el alumno escribe correctamente, escribe todos los fonemas de la LSE con corrección, lugares, configuraciones manuales, orientaciones de la palma de la mano, direcciones, forma de movimiento y bimanualidad. Bien, hemos hablado de estas 2 cosas fundamentales, de la perspectiva gramatical de la lengua y de la perspectiva de la fonología de una lengua que se puede escribir. Hemos recorrido también este énfasis, esta obsesión por la decodificación y codificación de la lengua, ¿no?, radicado el éxito. Bueno, sabiendo decodificar y codificar como un loro, como decíamos antes, ya es válido. No. Nosotros aplicamos, y se puede ver en el currículo, ¿no?, además, pues perspectivas lingüísticas que estableciendo las diferencias tipológicas, que es lo fundamental. Aquí se ha dicho también, alguien decía el otro día, y entonces cuando empecé a aprender inglés, empecé a darme cuenta, es que en inglés funciona así, y apliqué estas reglas para el español. Hablamos, por tanto, de contrastes entre las gramáticas, pero para poder explicar esos contrastes hace falta tener una elevada competencia en lengua de signos y hace falta ser profe, porque como se acaba de decir también, tampoco es una labor de intérpretes.
Todavía es hoy el día donde muchos de nuestros compañeros en el centro nos dicen, bueno, ¿y tú que eres el intérprete de los sordos? Venga, otra vez a explicártelo. No, yo soy su profe de lengua castellana y literatura en lengua de signos española, que acaba de explicarle un aforismo de un poema complejísimo de Sor Juana Inés que dice: vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Pues sí, hasta eso tenemos que ser capaces de explicar para que nuestros alumnos lo entiendan. Y para eso es necesario por nuestra parte y por la suya una alta competencia en alguna lengua. En principio, en una lengua que se le supone, no voy a entrar en la discusión primera, segunda, tercera, y lo voy a dejar en una denominación que fue propuesta el año pasado en un congreso en Colombia que organizó el Instituto Caro y Cuervo, al que tuve el placer de ser invitado, y lo llamó Coloquio Internacional de Español como Lengua No Nativa para Sordos. Genial. Desde luego, los sordos no nacen con el español, los que son sordos prelocutivos, ¿no?, fundamentalmente, y entonces para ellos es una lengua no nativa. Me gustó esa denominación. Bueno, y llegamos así a la cuestión para abordar la lectura y la escritura, a esta escritura de la LSE. Voy a pasar como un rayo, es una pena, pero tiene que ser así, porque bueno, luego vamos a hablar del número de horas que por nuestra experiencia son suficientes para aprender a utilizar este sistema, ¿de acuerdo? En el que el primer paso, este sistema es el sistema de escritura alfabética de la LSE, ideado en principio por Ángel Herrero Blanco en colaboración estrecha con dos personas sordas, Juan José Alfaro e Inmaculada Cascales Ruiz, en la Universidad de Alicante. Bueno, tuvo una idea basada fundamentalmente en un exhaustivo conocimiento profundo de la lingüística, desde una perspectiva, yo quiero que esto también quede muy claro, desde una perspectiva lingüística fuerte y normalizada, en el sentido de, bueno, cualquier lengua se puede escribir, ¿por qué no? Vamos a intentar escribir la lengua de signos. Para ello, el primer paso fue representar el orden de los símbolos en la escritura. Esto se corresponde a los fonemas de la lengua de signos española. Aquellas partes, aquellas unidades mínimas que carecen de significado, pero que unidas entre sí conforman un signo lingüístico, sea en chino, sea en español, sea en LSE. En el caso de la lengua de signos española, respondiendo a una estructura de la sílaba que difiere de la estructura que proponen los lingüistas americanos. Y yo creo que, entre otras cosas, por eso este sistema, la gente en general pasa bastante de él. Porque tiene una estructura silábica que no va en consonancia con la de la mayoría. A saber, un ataque compuesto por los fonemas de lugar y configuración, ataque como su nombre propio indica, porque yo llevo la mano a un lugar, ¿de acuerdo? Entonces el proceso es un comienzo que se dirige, eso no se escribe. Nuestra boca, nuestro aparato fonador se predispone a los sonidos, a nasalizarlos, a lateralizarlos, pero eso no se escribe, ¿de acuerdo? No es pertinente para la fonología, sí para la fonética, sí para aprender a articularlo, no para aprender a escribirlo. El lugar asociado a un punto de contacto, si lo tiene, si el signo se realiza en contacto con algún lugar del cuerpo o si se realiza en el espacio. El núcleo silábico, que es la configuración. Y luego la coda, estática y dinámica. Una coda, una parte ulterior, compuesto por la orientación de la palma de la mano y la dirección, si el signo tiene movimiento, hacia dónde se dirige, y la forma de movimiento, es decir, estando el signo parado, si tiene alguna forma interna, ¿de acuerdo? La diferencia entre un signo que tiene dirección es ir, que va de un punto inicial a uno final, ir, yo voy, o un signo como viernes, que no tiene dirección, no va a ninguna parte, pero sí tiene una forma de movimiento, ¿de acuerdo? Bien. Pero la idea genial, lo que a mí me pareció revelador en este sistema y por donde uno debe comenzar a practicar es lo que se denominó modelo de proyección en I. Está reflejado ahí en la pantalla y tratando de seguir, que también es una de las diferencias de utilizar el alfabeto. Nuestro alfabeto es un sistema de escritura alfabética, pues se dispone alrededor de esas 5 vocales de la A, la E, la I, la O y la U, van a motivar la escritura de
configuraciones, orientaciones, direcciones de movimiento, etcétera, etcétera. Como les decía, es imposible explicar el sistema en una hora, pero mi experiencia me ha llevado a explicarlo, por ejemplo, en 25, y los signantes aprender a utilizarlo. Ahora, claro, a escribir se escribe escribiendo, practicando la escritura. En el momento en el que mi experiencia a la hora de enseñarlo fuera del aula, ahora voy a empezar a contar cómo ha sido dentro del aula, ha sido, en principio, lógico. Las personas que viven en una cultura ágrafa no muestran ningún interés. ¿Por qué? ¿No? Y eso también, bueno, es un poco un empeño, ¿verdad?, nuestro. Yo en ese sentido me confieso culpable también. Imagino que muchos de ustedes se sentirán así, porque bueno, nos estamos dedicando aquí, por ejemplo, entre otros foros, parece que a la hora, bueno, hablamos del otro siempre, de la alteridad, ¿no?, el discurso de la alteridad del otro, y hablamos impunemente. Estamos todo el rato, bueno, porque parece que estamos aquí dictando lo que hace el sordo, en este caso el otro, lo que hace, lo que no hace, lo que deja. Parece, ¿quién soy yo, no? Con total impunidad. Y luego, al revés, en muchas ocasiones parece que lo hacemos, que cuando el otro toma la palabra para hablar sobre sí mismo y también sobre los otros que son como él, que es otro tipo de alteridad, parece que muchas veces somos inmunes, ¿no? Es una paradoja. Hablamos con total impunidad. Bueno, podemos decir lo que nos dé la gana y permanentemente sobre el otro, y venga, y tienes que escribir, usa este sistema, usa lo otro, ¿eh? Y muchas veces nos mostramos, como decía, inmunes a su consideración. Por eso también decía al principio que he echado en falta la participación, la experiencia de más personas sordas que nos cuenten no su vida y su sordera, sino qué es lo que te ha llevado a ti a escribir mejor o qué es lo que te ha perjudicado en la escritura. ¿De acuerdo? Bueno, decía, he pasado por alto un ejemplo, porque ya me he desorganizado, he pasado de los papeles, un ejemplo que no quería dejarlo ahí en el tintero. Entre otras cosas, la mayoría de nuestros alumnos, esto es una prueba inicial fundamental. Llegan de los primeros días de clase al aula de lengua castellana y literatura en lengua de signos, y entonces, bueno, uno de los test, los informes que traen de primaria es fulanito y menganito tienen el nivel adecuado, han terminado el sexto y por eso pasan a primero de la ESO. Muy bien, bueno, vamos a hacer una prueba de competencia lectora y escrita, ¿no? Entonces, sí que esas eran las pruebas de sexto de primaria. La prueba es, Ana es rubia. ¿Cómo es Ana? Bueno, en el 100% de los casos va a poner rubia. Muy bien. Eso es una competencia literal, en absoluto pragmática, muchas veces completamente inútil y escasamente inferencial, ¿no? Bien, es verdad que para llegar a las inferencias se necesita más dominio. La siguiente prueba, para saber, una prueba me refiero a ver si sabe leer, ¿no? Es decir, vale, pues le cambiamos el ejemplo. Ana empieza el instituto el 1 de septiembre y termina el 1 de julio. ¿Cuándo no tiene instituto? Y entonces el 100% otra vez responde diciendo, no lo dice. Claro que no lo dice. Ahí está la clave del saber leer lo que dice y lo que no lo dice. No solo lo que dice, porque muchas veces es más importante lo que no dice. Bien, pues para ello, y a lo largo de más de 5 cursos escolares enseñando ese sistema de escritura alfabética, lo que hemos podido comprobar es ese despertar de la conciencia fonológica. Ese despertar que ha permitido a nuestros alumnos reflexiones fonológicas sobre su propia lengua. Ese despertar que les ha permitido a tomar decisiones cuando leer, otra vez volvemos a las etimologías, el legere latino, que significa decidir también. Leer es decidir, toma de decisiones. Cuando nos sentamos a escribir y a leer, decidimos paso a paso. Lo que pasa es que los buenos lectores y escritores decidimos muy rápido. Los que no tienen capacidad de leer no tienen capacidad de decidir en ese sentido, ¿de acuerdo? Para ello, una de las primeras cuestiones es radicar la importancia de lo sistemático dentro de esta lengua de signos. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros sistemas de escritura, nosotros no escribimos ni por asomo todo lo que decimos, no se escribe todo lo que se habla. El habla es una cuestión natural, ¿de acuerdo? La escritura es un artificio, de principio a fin. La escritura es un artificio
impuesto, ¿vale? Hay que aprenderla, no viene de manera natural. Y entonces hay que saber discriminar qué es lo sistemático. Bueno, esto es una propuesta de una serie de elementos sistemáticos que se modificó ya desde el principio, que es susceptible de seguir siendo modificada, pero que permite leer y entender cuestiones que van a la gramática también, lexemas, cuestiones que van y morfemas, por ejemplo. Hay una prueba muy curiosa que es cuando uno, este sistema de escritura puesto en práctica, nosotros hemos observado cómo, al igual que ocurre con las lenguas orales, los alumnos discriminan enseguida ese núcleo silábico y por lo tanto no leen los signos de manera completa, igual que cuando nosotros leemos, no leemos las palabras completas. Muchas veces basta con ir poco más allá de la raíz, porque la propia raíz va acotando el significado. De hecho, el lexema es el que contiene el significado, y los morfemas es algo añadido. Pues bueno, luego puede ser masculino, femenino, singular, plural, puede estar en modo indicativo, en modo subjuntivo, ¿de acuerdo? Pues esto es algo que nosotros hemos visto enseñando este sistema, mediante el que, de repente, al decir este signo, el primer lugar, se articula en el lugar CH, que es el lugar del mentón. Es un símbolo. Cada uno, he olvidado decir que cada uno de estos fonemas se compone de una batería más o menos extensa de símbolos que hay que, más que practicar, memorizar, porque son sistemáticos y llegan a uno utilizándolos sistemáticamente, ¿de acuerdo? Entonces, el lugar CH, que es el lugar de la barbilla, ¿vale?, representa este lugar. Entonces, pensemos, ¿cuántos signos se hacen en este lugar? Ya nuestra cabeza está empezando a decidir. Pues difícil, decir, contar, los signos de los verbos relacionados con el habla. Ya hemos acotado de un plumazo un montón de información semántica, por ejemplo, alrededor del signo que vamos a hacer. Ahora, a continuación, el sistema de escritura nos dice, bien, pues la configuración va a ser la E. La E representa esta configuración. Esta configuración. La E. Vamos a unir las dos cosas. E, que viene de antes, lo que decíamos. A, E, recordad, I, O, U. Bueno, pues esta E, es decir, esta forma de la mano en el lugar que les he dicho antes, en el mentón, ¿qué signo puede ser? Es que, vamos, blanco y en botella. Decir. Luego hay que escribir el movimiento hacia adelante. Pero eso, cuando uno ya es más o menos ducho en el sistema, no es necesario, ¿de acuerdo? Y entonces, eso es lo que nosotros hemos visto en el aula, lo que nuestros alumnos en ocasiones nos han dicho. Espera, ¿esto es lo que me estás explicando en lengua castellana de lexema y morfema? Digo, claro. Entonces, por eso considero que es útil y por eso el atrevimiento de decir, pues, ¿por qué no? Ojalá realmente se enseñase este sistema desde bien pequeños, porque ese despertar de la conciencia fonológica lo considero útil, en cualquier caso, para adquirir nuevas conciencias fonológicas. Bien, ¿cuál ha sido la experiencia a través de este sistema? Bueno, de un total de 20 alumnos, 14 han adquirido una elevada destreza en la lectura y en la escritura de los signos. El resto, 6, han conseguido identificar la raíz de los signos, el lugar y la configuración. Fijaos, ¿por qué? Porque es el elemento nuclear, pero en muchas ocasiones válido, como el ejemplo que he puesto, de decir, si yo utilizo la misma configuración E que antes, ¿vale?, y cambio el lugar, ya no es el lugar del mentón, CH, sino el lugar R, que es el lugar de la oreja, pues estos alumnos que les falta escribir el movimiento saben casi seguro que ese signo va a ser sordo, audición, algo relacionado con este asunto. El periodo de aprendizaje ahora ya y oficialmente es de 3 cursos escolares, haciendo la suma total de horas que le dedicamos a la enseñanza de este sistema, porque por supuesto el currículo de la LSE tiene contenidos, muchos otros contenidos gramaticales, son un total de 90 horas, dispersas a lo largo de 3 cursos, como en el primer curso enseñándoles el lugar y la configuración, el segundo la orientación y los movimientos direccionales, y el tercero los que faltan. Se van sumando unos a otros. Movimientos direccionales, formas de movimiento, signos bisilábicos y símbolos de la morfología, es decir, cuando aparecen morfológicamente. Bueno, los porcentajes de acierto, en general, yo creo que me voy a ir a la última diapositiva, que es... Bueno, no, antes quiero pasar por otras cosas. Tal y como he dicho antes,
los porcentajes de acierto son mucho más elevados en los dos primeros fonemas. Los lugares, cuando son lugares del cuerpo, son muy fáciles de identificar sistemáticamente. El lugar que he dicho antes, el lugar de la oreja, el lugar del mentón, el lugar de los ojos, el lugar de la nariz. Mientras que cuando hablamos de lugares espaciales, el índice de acierto desciende porque en muchos casos la decisión es más difícil. Es decir, si yo gramaticalmente digo que alguien viene, que él viene, ¿vale? Primero hay que situar de dónde viene, de aquí, de allá, de más allá, y eso ya es una combinación alfabética de vocales que cuesta un poco más dominar. Y luego el contacto inicial. Esto es también siempre lo cuento como algo anecdótico que es muy curioso. La primera prueba que nosotros hacemos una vez saben escribir los tres primeros fonemas fundamentales, lugar, configuración y orientación, es muy bien, ya puedes escribir tu signo, dale. Y entonces, bueno, los ves y dices, vale, mi signo, el último fue recientemente con una alumna que decía, a ver, mi signo es en el lugar de la nuca, se articula aquí atrás, vale, muy bien. La configuración es esta, vale, estupendo. Esta aquí atrás, me falta saber cómo lo pongo. La orientación es ma, me, mi, así, vale, es así. Y entonces dice, ay, espera un momento, pero mi signo empieza pegado a la cabeza o empieza separado. Y entonces, cabreadísima, me dice, pero ¿cómo puede ser que llevo 12 años con mi signo y que no lo sepa escribir? Porque nunca habías entrado en este tipo de razonamientos fonológicos tan útiles. Bien, las configuraciones también tienen un altísimo índice de acierto, sobre todo aquellas configuraciones que, por ejemplo, recientemente y en consonancia con los estudios americanos, Brendan y Manolo, Costello y Carreiras establecen como las configuraciones más comunes, que son, a saber, las voy a ir leyendo y haciendo con la mano, o, que es esta configuración, o con tilde con acento agudo, que es esta, o con acento grave, que es esta, o con acento grave, a, que es esta. Estas son las configuraciones más comunes. Las voy a hacer yo directamente, sin hacerlas ahí. Estas son las configuraciones que más se repiten en la lengua de signos española y que tienen menos índice de error en la escritura. Las orientaciones naturales, la orientación de la palma de la mano naturales, denominamos a aquellas que siguen ese modelo de proyección en I, A, E, I, O, U, y que se representan con una M antes, con lo cual son ma, me, mi, mo, mu, y que se signan así. Son naturales, es decir, si yo le digo a alguien, levanta el dedo, pues hará naturalmente. Y eso sería la ma. Si yo le digo a alguien, señala alguna cosa que esté delante de ti, naturalmente haría. Y eso sería la me. Si digo, señala al que está a la izquierda, mi. Y a ti mismo, mo. Y hacia abajo, mu. Esas son las más fáciles de escribir. Ahora, esas se complican un poco cuando no son naturales. Cuando digo, señala al cielo, pero gíralo así, para el signo enhorabuena. Ahí ya hace falta repetir MA y algo más. Entonces se complica un poco y el índice de error aumenta, ¿vale? Con las orientaciones no naturales. Bien, y con respecto a los fonemas que terminan, que concluyen el signo, al movimiento, la dirección y formas de movimiento, ahí solo se ha podido establecer tendencias, porque los índices estaban sujetos a una serie de variables que yo no di con ellas, y lo que sí puedo hablar es de tendencias, que hay más aciertos en los movimientos curvos, movimientos como el signo de luego, que representa una curva, que empieza en un lugar y termina en otro, movimientos con giros, como el signo muerto, por ejemplo, en el que la muñeca se gira, y movimientos con diapasón, que es el movimiento que hace un limpiaparabrisas, por ejemplo, de un coche, o de abatimiento, como el que se hace pues, con el signo de gaita, por poner un ejemplo. Bien, como además muchos de esos fonemas a veces se mezclan, porque por ejemplo el signo conferencia tiene una dirección, va hacia adelante y al mismo tiempo se abre la mano, tiene una forma de movimiento. Eso también crea mayor confusión, ¿de acuerdo? La mano pasiva también, la escritura en la bimanualidad,
perdón, cuando los signos son bimanuales, cuando son completamente simétricos, se hacen como en un espejo, el índice de error es mucho menor. Cuando hay una mano pasiva y otra activa, aumenta ese índice de error bastante, pero bien es verdad que también la mano pasiva tiene configuraciones, escriben mejor las configuraciones que son más frecuentes, parecidas a las de antes y que también han estudiado en el BCBL, ¿de acuerdo? Esta sería la representación, el índice de acierto, siguiendo un modelo de examen, ¿de acuerdo? Del lugar, configuración. Esto lo he hecho a través del último examen que ellos hacen, la última prueba escrita en SEA, que es esta. Ahora aparecerá. Una prueba de comprensión, bueno, se ve un poco pequeña, ¿de acuerdo? Pero en la que pone, es que no se ve, creo que no se ve. El recuadro inicial arriba, bueno, en la primera se lee examen de lengua de signos, examen de lengua de signos, escritura. Luego tu signo, tu curso, y a partir de ahí SEA, lengua de signos, y abajo el castellano, SEA, ¿vale? Bueno, pues tienen que hacer una doble traducción a este sistema y los resultados de estas traducciones son los que yo he analizado con estos índices de error y de acierto, ¿de acuerdo? Bien, casi para ir concluyendo, que no sé cómo voy de tiempo, Mariano, estupendo, vale. Retomamos esa idea inicial de que la mayoría de nuestros alumnos han llegado a una educación secundaria obligatoria, sí, con cierta capacidad de representación fonológica, cierta capacidad que procede de restos auditivos, a veces, como también se ha dicho aquí, de lectura labial, de otros métodos con carácter oralizador. En cualquier caso, también hemos visto aquí que es insuficiente para leer o escribir conforme al nivel de lectura o de escritura que deberían tener a su edad. Dado que la fonología no depende de la audición y que su cerebro está preparado para procesar visualmente todos los fonemas, pues la propuesta es introducir la enseñanza de SEA desde infantil incluso para que el alumnado sordo, incluidos implantados cocleares, puedan adquirir esa conciencia fonológica, continuar con la escritura-lectura y continuarla en la escritura y la lectura aplicada a otras lenguas orales. Ya para finalizar, también se les pasa un test, hay algunas que están... ahora se ve. Un test, ¿no? Para decir, bueno, que contesta a estas preguntas, qué te ha parecido el aprendizaje de este sistema y demás. Y aquí he recogido algunas de esas respuestas, ¿no? Que dicen, bueno, negativas, pues tengo que estudiar demasiado, siempre me confundo en los movimientos curvos, tengo que pensar mucho, que si los codos se mueven, que si hay un giro, escribo mal en español, seguro que también voy a escribir mal en SEA, algunos signos son larguísimos, y otras que son aprobaciones, que ellos mismos dicen, pues mira, ojalá me hubieran enseñado esta en la escuela, ahora podría leer un libro de matemáticas todo en SEA, y lo entendería. Entiendo mejor los signos y el funcionamiento de la LSE. Esto es lo que vimos, lo que decía antes, de raíz y morfemas en lengua castellana, ¿no? Pues lo entiendo mucho mejor. Y algunos dicen, voy a tuitearlo. ¿Por qué? Porque, ahora saldrá, porque también como herramienta de aula, pues se nos ocurrió en su día crear un Twitter exclusivamente para hacer uso de este sistema. Y bueno, y ahí le ponemos actividades, le decimos, pues para mañana tienes que hacer eso. Los forzamos también ponerlo en práctica, ¿no? En uso. Y hace 2 semanas, cuando yo estaba en plena preparación y escritura de lo que iba a contar hoy aquí, llegó un exalumno de hace ya 3 años, me parece que es, y vino corriendo, porque además recientemente me envió un mensaje diciendo, oye, mi signo, claro, llevo mucho tiempo sin practicar, se escribía así, y bueno, alguna pequeña corrección. Y eso que ven en el medio, me pareció gracioso traerlo, es un tatuaje. Se tatuó su signo en SEA, con lo cual creo que le da bastante validez. Bueno, en cualquier caso, y ahora sí que ya termino, Mariano, para que también podamos abrir un turno de preguntas. La propuesta aún arriesgada se plantea desde la más absoluta de las humildades. Es decir, no, ojalá
después de más de 5 años enseñando lengua castellana y literatura a sordos, dispusiéramos de una varita mágica. ¿No? Esto funciona porque encima la variabilidad de cada uno, desde luego el sistema y esto, entre otras cosas, nos está funcionando. Estamos mejorando sustancialmente la capacidad lectora y escritora de casi todos nuestros alumnos sordos, prelocutivos, poslocutivos, con otras deficiencias asociadas, en mayor o menor medida. Por ejemplo, este sistema se está enseñando desde, ha comenzado este año, a un alumno sordo con un problema también del espectro autista, y que en principio pensábamos que le va a costar más que a los demás. Pues curiosamente no, como está arreglado y sistematizado, pues va bastante por delante, por ejemplo, que sus compañeros de aula. En cualquier caso, no creo que debiéramos aquí proponernos ninguno de nosotros como héroes de ninguna causa, y bueno, son pequeñas propuestas que tiene que recoger sobre todo quienes se dediquen a enseñar lengua y literatura a los sordos, los propios, el otro, tiene que venir aquí y decirnos si esto vale, si esto no vale. Y bueno, para terminar, había pensado en cerrar esta charla con otro aforismo. Estoy yo así de aforismos hoy. Un aforismo que hace relación a este empeño que venía diciendo de buscar el fallo en el otro, y tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Bueno, es un aforismo que escribió Fernando Pessoa, un poeta portugués que a mí me encanta, y que dice, lo voy a decir primero en portugués y luego en castellano, dice algo así como: que tragedia não acreditar na perfectibilidade humana, y que tragedia acreditar nela. Qué tragedia no acreditar en la perfectibilidad o la perfección humana, y qué tragedia al mismo tiempo acreditar en ella. Muchas gracias. Bueno, hacemos un acto de entrega de un premio de gratitud a Rubén. Cumpleaños feliz, te deseamos, Rubén. Dime tú en qué congreso internacional te han cantado cumpleaños feliz. Espero que ninguno más. No, hombre, no, muchos más. Gracias. Ahora, en principio, hay un turno de preguntas. Bueno, antes de empezar el turno de preguntas, ya veo que hay mucho interés. Se ha suscitado el debate, lo cual es muy interesante, que en un congreso de estas características haya este interés. En principio vamos a empezar a dar la palabra de manera ordenada para evitar en lo posible que haya alguna confusión. Bueno, empezamos, si os parece. ¿Empieza tú? Buenos días, ¿se me oye bien? Bueno, encantada. A ver, por diferentes motivos yo era unos días bastante descolocada. Por diferentes motivos yo era ya bastante, un poco descolocada. Y hoy me acabas de descolocar del todo. A ver, para mí resulta muy complicado entender la idea. Para mí el sistema es difícil. Planteas empezarlo desde primaria, lo veo muy complicado. Veo una parte muy positiva en cuanto a tomar conciencia fonológica de la propia lengua de signos. Hasta ahí bien. Yo creo que es lo que hacemos cuando enseñamos la lengua como asignatura. Cuando enseñamos la lengua como asignatura, lo que hacemos es eso, intentar que tomen conciencia de sus parámetros, de cómo se forma, de cómo funciona. Hasta ahí bien. Vale.
Pero luego me dices que además el siguiente paso es escribir eso. Entonces, puede servir para tomar conciencia fonológica de la lengua de signos, pero me resulta muy complicado entender que eso permita tomar conciencia fonológica del castellano o de la lengua oral. Ahí sí que ya me pierdo. Si podías explicar un poquito más cómo haces esa equivalencia. Claro. Decía antes que, bueno, esto es una idea más o menos... Bueno, hay una idea experiencial, basada en la experiencia, en la puesta en práctica de este sistema, ¿no? Y en ver cómo uno de los errores habituales en estos alumnos es, bueno, por empezar por la base, la nula existencia en sí mismos de una conciencia, empezando desde abajo, fonológica, que es la inicial para comenzar una escritura, a posteriori gramatical, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al haber yo visto, bien es verdad que yo lo he visto en el caso de alumnos sordos adolescentes, no es en infantil ni en primaria, ¿de acuerdo? Pero yo, al haber visto este despertar, y en su caso, en muchos de los casos, una asociación directa, ¿de acuerdo? El decir, que por eso en el caso del castellano se produce cuando cambio este fonema, ¿vale?, una variedad de significado, que por eso explicar a través del sonido es muy fácil explicar los prefijos, los sufijos, los lexemas, los morfemas a los oyentes a través del sonido es muy fácil. A los sordos es una tarea muy compleja también, y luego porque los otros, a ti te suena, esto me suena a eso, pues igual es ese morfema, como al sordo no le suena a nada, ¿vale? Pues a mí particularmente como profe de lengua me he visto en muchas ocasiones diciendo, ostras, ¿cómo se lo explico? Y he visto también que al enseñar este sistema, enseguida lo han asociado en multitud de ocasiones. Es decir, esto es lo que nos tratabas de decir, de separación de morfemas y lexemas, en el caso de la LSE, y se puede aplicar, vale. Entonces, en ejemplos como ese, por ejemplo. Entiendo, bueno, el sistema también parece mucho más complejo de lo que es. Creo que no muchas escrituras se pueden adquirir en semana y media, por ejemplo, ¿vale? Una persona signante en una semana puede empezar a escribir, ¿de acuerdo? Mi planteamiento de hacerlo desde el inicio es que creo que si esto se hiciera así desde pequeños, ¿de acuerdo?, la destreza lectora sería muy veloz, muy veloz, ¿no? Nosotros nos pasamos estudiando lengua castellana desde infantil y repitiendo las mismas cosas hasta segundo de bachillerato. Es una materia obligatoria en todos y cada uno de los cursos, ¿de acuerdo? Y entonces creo que sí que podría hacer una enorme contribución y mejora a ese primer estadio inicial y, en consecuencia, mejorar la capacidad de lectura y de escritura, que no hacerlo así como a pelo o mediante la lectura labial o mediante otros sistemas que son fonológicos para nosotros. Yo repetí, mi mamá me mima 1.000.000 de veces, pero dudo bastante que eso a un sordo le resulte efectivo, ¿vale?, tenga la misma resonancia en su cabeza. Yo creo que no te he dejado satisfecha, Lourdes, lo sé, pero ojalá alguien se atreviera a decir, vamos a probarlo desde pequeños, y entonces pudiéramos decir, pues no, pues era una idea equivocadísima, o sí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. En primer lugar, muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias especialmente en el día de tu cumpleaños, pero yo quería profundizar un poco más y aprovechar que más personas han entrado también en el debate para empezar a revisar algunas cosas que en el fondo. Primero, mi admiración por Ángel Herrero y por sus seguidores por haber elaborado una teoría sobre la escritura con una reflexión tan profunda y tan detallada, tan organizada y tan sistematizada, que nos ha permitido a unos cuantos más volver a reflexionar sobre eso. Esto vaya por delante. Sobre todo, me parece que hemos llegado ya a un punto de acuerdo sobre el beneficio que supone contrastar
una lengua con otra, contrastar una versión escrita con otra para mejorar y avanzar en la escritura. En eso estamos totalmente de acuerdo, creo, y ese es un paso importante. Hasta ahora nadie se planteaba que para poder enseñar la versión escrita de la lengua oral a los sordos era mejor enseñársela partiendo, tomando como base, tomando como punto de partida una versión escrita de su propia lengua natural, de una lengua visogestual. Hasta ese punto me parece que ya hemos conseguido bastante juntándonos aquí y discutiendo y volviendo a revisar, sobre todo, por lo menos en nuestro grupo de investigación, antes de venir aquí, hemos revisado el SEA y otra serie de cosas, y esto hace que tengamos más claro que el contraste, el paso, o sea, el proceso de contraste es un proceso interesantísimo. La mayor ventaja desde nuestro punto de vista no es simplemente el contraste, o sea, el SEA tiene otra ventaja más, y es que te ayuda y mejora el conocimiento de la propia lengua de signos, porque supone un avance en el análisis por lo tanto, en la creación de conciencia fonológica, morfológica, sintáctica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero permíteme, una vez que hemos establecido todo esto, todas estas ventajas que tiene, sobre todo para signantes adultos, sobre todo para personas que quieren aprender más sobre la lengua de signos, la estructura interna, una vez que hemos sentado esta base, vamos a volver a la primera frase que tú hiciste en tu presentación. Leer para signar, signar para leer. ¿Cuál es el objetivo nuestro? Nuestro objetivo, ahora mismo, tal y como nos estamos planteando, no es analizar las ventajas de un sistema como el SEA para el propio conocimiento de la lengua de signos, sino para el avance en el conocimiento, en el dominio de la lengua escrita, ¿sí? Y en ese punto, a mí me parece que está claro que hay que hacer contraste y que hay diferentes sistemas. Uno es el SEA, que es un sistema sistematizado, organizado, pero mucho más arbitrario que otro sistema que también sirve de base para llegar al desarrollo de la lengua oral escrita, no de la lengua de signos, sino de la lengua oral escrita, que es mucho más icónico, mucho más simple, mucho menos sistematizado, pero que supone un primer paso. O sea, a mí no me parece que sea el objetivo final ahora mismo, hacer que los estudiantes sordos tengan un dominio de la lengua signada escrita. El objetivo ahora mismo es la lengua signada oral, que también será en un futuro, pero que ahora mismo me parece que tenemos que ir antes a este paso. O sea, es un sistema imprescindible ahora mismo y bueno, ya llegaremos al otro después. Y a mí me parece que en ese caso, no es por nada, la signoescritura es mucho más icónica, es mucho más fácil, es mucho menos organizada, mucho menos sistematizada, por lo tanto menos arbitraria, por lo tanto menos difícil, pero mi objetivo no es el aprendizaje del SEA en sí mismo o de un sistema de escritura, no es conseguir que la lengua de signos deje de ser una lengua ágrafa, no, yo estoy en cómo conseguir que sea más fácil para los sordos aprender la lengua oral escrita, y me parece que bueno, tendremos que hacerlo, o sea, me voy con ese reto también, ¿no? Organizar sistemáticamente cuáles son los signos más fáciles y cómo habrá que organizar, igual que los niños primero es mamá, papá, y pues yo voy a intentar hacer eso también con la signoescritura. Vamos a dedicar ahí un tiempo para ver dónde, o sea, para organizar eso, pero yo creo que el fin, por lo menos el nuestro, en sí mismo no es aprender o no es conseguir que la lengua de signos deje de ser una lengua ágrafa, que eso también es importante, pero ahora mismo yo no estoy en esa, yo estoy en aprender a escribir, que es lo que me interesa, a escribir una lengua oral, no una lengua de signos. Entonces, en ese punto, mis enhorabuenas, pero ¿no crees, y esta es la pregunta final, ¿no crees que es mejor un sistema de escritura más icónico, aunque menos sistematizado y más próximo a los niños, más próximo a un conocimiento menos profundo de la lengua? Bueno, lejos de lo que pudiera parecer, yo soy profe de lengua castellana y literatura ahora mismo. Es decir, mi objetivo
primero y último está en la lengua castellana. Esto es, bueno, una pequeña contribución, una pista para un lado. Es más, mi objetivo, Concha, en muchas ocasiones es que los alumnos tengan una lengua, ¿vale? Porque la realidad, ya no hablamos ni de signos ni escrita, es que tengan una lengua. Porque la triste realidad es que a la llegada a nuestro centro en secundaria es que no disponen de una herramienta en su cabeza ordenada que le permita a su vez ordenadamente expresar de alguna manera, signada, escrita, me daría igual, con los dedos de los pies o con las orejas, pero es que no disponen de esa herramienta, ¿de acuerdo? Y entonces en ese objetivo coincidimos. Y la otra cuestión, el motivo, yo conozco los otros sistemas de escritura cuya principal diferencia, y por eso hemos puesto en práctica creo yo, está en que los otros escriben escrupulosamente lo que se ve, es decir, se acerca más a una escritura fonética, ¿de acuerdo? Y entonces la toma de decisiones no es exactamente igual. Creo que lo que propicia a alguien que va a aprender a escribir, por ejemplo, con un sistema como este, es distinto. Porque ahí no es voy a reflejar, la mano está así, sino no. De toda la batería de posibilidades yo, como decía antes, elijo, decido, y eso es lo que pone en marcha unos mecanismos fundamentales. Y además de poner en marcha esos mecanismos fundamentales, al mismo tiempo es válido para establecer una norma, para fijar una norma, con lo cual mata varios pájaros de un tiro. Y encima es más procesable que otro porque es alfabético. Yo qué sé, bueno, tú sabes lo que yo creo en este sistema y podríamos estar discutiéndolo todo el día, ¿vale? Yo qué sé, bueno, hace falta crear más materiales, que la gente se adentre un poco, porque yo creo en muchos casos el susto inicial que produce esto, bueno, no tiene nada que ver con la satisfacción en la que yo me he visto muchas veces, decir, hostia, ¿esto cómo se escribía? Ah, qué curioso, fíjate. Y al verlo aparece una luz ahí que dice, ostras, fíjate. Y una persona que no supiera lengua de signos podría leerlo perfectamente. Otra cosa es que pareciera un robot. Bueno, el mismo robot que si yo me pongo a leer ruso de aquí a unos meses, pues a lo mejor, llegado el caso, alguien me entendería, pero no sería un ruso así natural, obviamente, pero a lo mejor por escrito igual sí. Bueno, vamos a pillar otra pregunta. Bueno, yo tenía por aquí, perdón, que sí, me ha pasado antes Teresa, dos preguntas. Bueno, entonces lo hacemos a través de la lectura de la Una de ellas dice, ¿en qué estructura sintáctica se distribuye la de la LSE, en la LSE, o en qué estructura sintáctica se distribuye, en la LSE o en castellano? No, obviamente la escritura es escritura en el orden sintáctico de la LSE, ¿vale? Es respetando el orden sintáctico de los elementos y morfológico de la lengua de signos española. Y la siguiente pregunta dice, has dicho que consideráis que este aprendizaje debería iniciarse en educación infantil. ¿Quién crees que es el profesional que debe impartir este aprendizaje? Si en infantil y primaria no contamos con intérprete de LSE, ¿crees factible un perfil profesional más? Bueno, el asunto de los perfiles profesionales tiene tela, porque bueno, ya se ha iniciado aquí antes, hablando de bueno, quién enseña, es el intérprete el que enseña a escribir. Al final, al menos el intérprete o la logopeda, en la medida de sus posibilidades, son de los únicos que se comunican en mayor o menor medida con los sordos. En cualquier caso, yo lo que considero es que tendría que existir, ojalá, sé que es empeño de algunos de los asistentes, una maestría, un magisterio en LSE. Ese magisterio debería dar prioridad a las personas sordas, porque no tendría ningún sentido crearlo para que los oyentes trabajasen enseñando lengua de signos. Una vez terminado ese magisterio, en un centro donde hubiese un alumno sordo, tendría que acudir
uno de esos profesionales que, si supiera o conociera un sistema como este, podría ponerlo en práctica. Como no existe y como nosotros somos los únicos zumbaos que estamos alrededor de esto, pues lo estamos haciendo, probando, experimentando. Tampoco. Un momentito, hay una preguntita. Yo estoy viendo que, bueno, parece que en la mayoría de los casos, en los institutos, parece que hay intérpretes y, bueno, y en la mayoría, con los niños pequeños en el colegio, en primaria, pues no hay intérpretes, solamente logopedas o profesores especiales con lengua de signos. Y yo creo que sí que en muchos casos, por mi experiencia, en Andalucía sí existe colegios en los que sí hay lengua de signos desde más pequeños. No de apoyo, yo, vamos, por lo menos por mi experiencia y mi compañera, no es un logopeda ni es un tutor, es un acompañante que está dentro del aula y es un profesor con lengua de signos. Entonces yo lo signo todo y el profesor oyente pues lo habla, pero al mismo tiempo. Tú, a eso te hago una pregunta. Pero vamos, yo no estoy interpretando. ¿Eres la responsable de la evaluación de ese alumno? ¿Pones la nota tú? Tú firmas sí, el yo acta. soy la responsable, yo también soy tutora. Eso yo no lo sabía. Es como una especie de apoyo, pero soy profesora. Hasta incluso, bueno, no sé si lo sabes, en la educación el debate de la educación de las personas sordas, en plan el oralismo, que sabemos que continúa, bueno, pues yo últimamente he conseguido los resultados de mis evaluaciones, que yo sea la que está tutorizando a esos niños. Entonces, yo digo, bueno, es que yo lo puedo revisar también y yo reconozco que ese niño tiene más nivel porque tengo el canal con la lengua de signos para poder comprenderlo y evaluarlo. Entiendo. Entonces, que es una intervención simultánea centros. En el aula. En el aula hay dos profesores, un profesor de sordos, que eres tú en este caso, y un profesor de oyentes. Trabajáis los contenidos a la par y tú te dedicas a lo que necesite el alumno sordo. Y al final la calificación, la responsabilidad es tuya, mientras que el otro califica al resto, a los oyentes. Y preparo el material. Y bueno, y el objetivo también de que los compañeros vayan aprendiendo lengua de signos. Yo te invito a que experimentes también con este sistema, a que aprendas y que pongas en práctica. El problema es cuando llegan si no la tienen en secundaria, la capacidad ¿qué me vas a decir? Si ese es el problema aprovechar fundamental. el idioma. Ese es el problema. En el colegio también hay profesores que saben lengua de signos, ¿eh? El Colegio Colón, sí. El Colegio Colón, en Córdoba. Es verdad, no he preguntado. ¿Qué colegio es? Preguntan por ahí. Colegio Público Colón, en Córdoba. Está en el centro. Bueno, no, simplemente finalizar aquí ahora la intervención, agradecerle efusivamente a Rubén la magnífica exposición que ha presentado hoy aquí. Yo creo que ha sido muy ilustrativa. Todos creo que hemos aprendido muchísimo y todos pues tomaremos partido en un sentido o en otro. Pero lo que sí es verdad que hemos colaborado, que has colaborado con nosotros vamos a colaborar contigo ahora en la pausa. Y bueno, y si tenéis alguna pregunta que hacerle, ahora no, sino en la pausa. Muchísimas gracias, Rubén, de verdad, y feliz cumpleaños. Unos minutitos de pausa y muchísimas gracias por vuestra atención.